Perdón, no deja de asombrarme que es un tema que sigue atrayéndonos con muchísima fuerza. Y yo cada vez que hablo, desde luego, bueno, después ojalá que haya preguntas, como siempre, interesantes, que me enriquezcan también, porque es un tema que, como los grandes temas, como la verdad, como no sé, la compasión, son temas que cuanto más te metes, te das cuenta de que hay más cosas, ¿no? Bueno, entonces, el perdón, heridas en el corazón. Efectivamente, nos acaban de recordar Cecilia que, y esto lo voy solo a mencionar porque yo soy médico, y hay muchos estudios que dicen que efectivamente saber perdonar y tener esa capacidad de perdón ayuda mucho a la salud física y mental, y hay estudios de los más variados. Decía que efectivamente es un factor sanador y de prevención de salud. Pero yo me voy a centrar, dicho esta parte médica, que es muy interesante también, pero yo me voy a centrar en lo más importante, que es el núcleo, el fenómeno, la realidad del perdón. Me metí en el terreno moderno mucho, me da la impresión. Por aquí soy. Me metí en este tema porque tuve una época, con casualidad o no, en la que viví en la consulta diversas situaciones muy distintas de dolor, de daño, de ofensas, y con unas consecuencias radicalmente distintas. Personas que por una nimiedad habían hecho, como se dice, un mundo de eso y parecía que ese daño era irreparable, y otras personas que ante unos auténticos dramas me lo contaban como quien lo había perdonado y ya está, pues la vida continúa, etcétera. Eso, claro, a mí me dio mucho por pensar, de saber esta diferencia, ¿a qué se debe? Se debe a que una persona tiene un corazón inmenso y la otra, en cambio, tiene un corazoncito muy, ¿verdad? Como una pasa que no da para nada, que es una cuestión de fe. Una persona con fe, lógicamente, perdona, incluso debería perdonarlo todo. Y en cambio, una persona sin fe, el pobre o la pobre, pues no tiene, ¿verdad?, casi recursos para... ¿verdad? Es una herramienta, a ver que en psiquiatría y en salud mental psicología hablan mucho de esto. Es una herramienta que hay que aprender, y el que la aprende, pues bien, y el que no la ha aprendido, pues me siento por él. Y entonces, y si lo aplicas, funciona, y si no lo aplicas, claro, no funciona. Y dice, no, esto es algo más grande, evidentemente, ¿no? Bueno, pues, en esta sexta uy, ¿qué ha pasado? Perdón. Dos o no sé cuántas que pasaron, claro, ya. Algo le he dado que no lo estudié esto. Bueno, y entonces me metí a leer, ¿no? A leer cosas. Y claro, te das cuenta y dices, vamos a ver, el perdón realmente es una realidad, lógicamente la vivimos todos, la sufrimos todos. ¿Y por qué? Dice, pues porque somos limitados. Como somos limitados, en la medida que nos damos cuenta de eso, agradecemos las cosas, somos agradecidos. Como somos limitados, pues lógicamente nos damos cuenta de que no estamos muchas veces a la altura y tenemos que pedir perdón. También como somos limitados, deberíamos ser, como se dice en psicología, asertivos. Es decir, una persona limitada pues pide ayuda porque la necesito y no se hace líos. Si me dice, ¿me puedes echar una mano con esto que no sé cómo se usa esto? Porque no sé, ¿tal? Una persona asertiva, si te quieren algo, pero no eres capaz o no dispones de ese tiempo o te supera, tal, pues tendrás que decirlo y decirle, mira, perdona, pero no puedo, o sea, me viene fatal, etcétera, porque me conozco limitado. Bueno, pues el perdón, lógicamente, es una consecuencia lógica de que somos criaturas, somos limitados, ¿no? Pero, claro, tenemos una gran suerte, y la gran suerte es esta. Es como me gusta ver a mí el perdón, después de tantas veces que hemos hablado sobre el perdón, y es que el perdón, y cuando salgan después cuestiones y preguntas, veréis como esta idea, que es el perdón entendido como un regalo. Un regalo que además, no sé si
visteis un vídeo que hizo el Juan Marcotelo, que se llama, ¿no? Y que titulaba el José Manuel Cotelo, bueno, el mejor regalo. Y efectivamente, posiblemente sea el mejor regalo que nos ha hecho Dios. El que podamos perdonarnos entre nosotros y el que le podamos pedir perdón a Él y el que Él nos perdona. En el fondo, el perdón, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, participar un poquito de lo que el Señor hace por nosotros. O sea, y entonces es un regalo, el mejor regalo posiblemente. Un regalo que además mejora, como otros tantos regalos que hay en la vida, si se comparten. Y además es un regalo que, por lo tanto, como es tan bueno, se supone que cuanto más perdonemos, mejor. Que cuanto antes perdonemos, mejor. Y que cuanto más perdonemos, como en el fondo perdonar es un modo de querer a otra persona, cuanto más le perdonas, más le quieres, y cuanto más le quieres a una persona, pues lógicamente le perdonas más. Esta idea va a ir saliendo, como iréis viendo, desgranada a lo largo de la ponencia. Necesitamos el perdón. Hay una autora, Hannah Arendt, que habla de que necesitamos como dos alas para poder vivir la vida en libertad. La confianza y el perdón. Todos los que estamos aquí, y eso que son todavía las 12:30, la 1 más o menos, hemos tenido que confiar esta mañana muchísimo en muchas cosas, en el despertador, en que va a haber agua caliente o no, en que me está esperando el autobús, en el chofer del metro, bueno, muchísimas cosas. Es que si no confiáramos, esto sería horrible. Entonces necesitamos confiar. ¿Que a veces nos engañan? Pues sí, claro, efectivamente, a veces nos engañan, a veces pagamos el pato, a veces lo que sea, pero necesitamos confiar. Y perdonar también, ¿eh? Porque si no perdonamos, es que vamos por la vida, hombre, aquí no habrá ningún en serie de estos, sino en serie. Pero claro, hoy, por cierto, cuando se habla de temas del perdón, cada uno de los que está escuchando va recordando situaciones, como es lógico, ¿no? Quizás no tantas, pero algunos de los aquí presentes estaréis viviendo o habéis vivido situaciones muy difíciles. Y lo que yo os diga, en un momento dado, vais a pensar con razón, decir, oye, no me estás dando la clave para esto, ¿no? O lo que me estás contando, hombre. O sea, no estamos hablando un poco de todo. Estamos hablando del pisotón en el metro, y disculpa, perdona, no me he dado cuenta. Estamos hablando del perdón más habitual, cercano, diario, de familia, de amistades, y hasta cierto punto también hablaremos algo de esos perdones con mayúscula, que, bueno, pues que efectivamente, claro, según que diga yo, lo podréis aplicar más a una cosa u otra. Confianza y perdón, las dos alas para volar. Y entonces ya apuntaba antes que perdonar, efectivamente, es un modo de querer, es un modo de amar. Y San Juan Pablo II, ayer los jóvenes, esta escena no sabían qué era. Pues aquí presente, aunque la foto es muy mala, os acordaréis que es San Juan Pablo II que acude a la cárcel a recibir el perdón, a perdonar a el turco Ali Agha, que es el que cometió el atentado, ¿no? Que esto dio la vuelta al mundo, y era San Juan Pablo II precisamente el que decía que el amor de Dios por los hombres se llama misericordia. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues cuando nosotros que recibimos la misericordia de Dios, ese amor de Dios, lo que hacemos eso mismo con los demás. Esta mañana, curiosamente, viniendo para acá, me venía a la mente un ejemplo, que digo, mira, esto es gráfico, porque después saldrá también, pero quiero decir, la persona que ha experimentado el perdón está mucho más dada a perdonar. Claro, para experimentar el perdón hay que sentirse pecado, si es pecado, pero otras veces no es tanto eso, sino sentirse que yo evidentemente he hecho algo mal, ¿no? Y pensaba en el tráfico. Los que conducís, y también los que no, cuando tú vas conduciendo y alguien te cede el paso, a continuación tú también tiendes a ceder el paso, porque
no sé, parece como que te ha contagiado eso. Y en cambio, si tú ves lógico que quieres que entrar y el otro se pone ahí y no te deja pasar, pues te da más cosas. Después viene otro que te pide paso y a lo mejor te lo piensas un poquito más. No sé, te quedas ahí un poco, porque tú se contagia un poco, también. Bueno. Entonces, participamos de ese amor de Dios, ¿no? Esta escena la traigo aquí, este cuadro de Caravaggio, porque el Papa Francisco, él explicó una vez, tengo aquí las palabras más o menos efectivamente, para explicar otro modo de entender el perdón interesantísimo. Él decía que el perdón nace cuando las heridas sufridas no dejan cicatrices de odio, sino que se convierten en un lugar para hacer sitio a los demás y acoger sus debilidades. Acoger la fragilidad del otro en la mía. Entonces él contaba esta escena. Decía, están los apóstoles en el cenáculo, aparece el Señor, ¿qué hace? Les muestra las llagas, las heridas. Y a continuación les dice, ir por el mundo y perdonad, ¿no? Y dice, o sea que de alguna manera, para poder perdonar, tú tienes que ser consciente, tú tienes que sanar tus heridas, tú tienes que, de alguna manera, tú tienes que sentirte perdonado para poder perdonar. Voy a bajar un poco más a la tierra, por decirlo de alguna manera, porque, a ver, somos personas, el perdón es algo muy humano, no es animal, es muy humano, como es muy humano también es muy divino, claro, pero es muy humano. O sea, hay un proceso psicológico muy sencillo. Este sería el proceso, si queréis, de lo que es la ofensa. Más sencillo que el mecanismo de un chup. O sea, recibo una ofensa que me hace un daño, ese daño me produce dolor, y el dolor, pues por alguna cosa que pasa aquí, que ahora comentaremos, mi reacción es como de enfado, de ira, o de odio quizá, no sé, pero en fin. Y lo más normal de una persona que tiene aquí la estrellita, todos, hay una cosa en psicología que se llama el sesgo de atribución. Y es que tendemos a pensar que las cosas que pasan porque haya alguien que tiene una intención, que ha hecho algo o que no ha hecho algo, ¿no? Y entonces, si yo llego tarde, será pues porque quizá no me interesaba tanto, o porque no me quiere, o porque no. Esa tendencia hace que unamos la ofensa, lo que ha ocurrido, al ofensor. Y entonces, si hacemos eso, lo que ocurre es que efectivamente ese enfado, esa ira, lo que fuere, nos lleva a pensar en esa persona que me ha hecho daño, que me ha no sé qué, que me ha no sé cuánto, y sin darme cuenta, eso me remueve por dentro más, y lo que era un sentimiento de dolor, de ira, de enfado, de pena, de lo que tú quieras, se transforma en resentimiento. La otra opción que cabe también, efectivamente, sería si, como consecuencia de esto, pues opto por la venganza. Estos serían como evidentemente dos emociones tóxicas. Bueno, son más que emociones, pero en fin, emociones tóxicas, ¿no? Y siempre nos quedará París, siempre nos quedará el perdón, claro, efectivamente, que es el que nos liberaría de este núcleo, ¿no? Bueno, pues, dejando claro que, ya lo dije antes, que el perdón no es una herramienta sin más, pero si lo dividimos en pequeñas fases, como si fuera, como lo que es un proceso, yo creo que de aquí vamos a sacar varias cosas muy interesantes. A ver, la primera fase del proceso, como veis aquí, es reconocer y evaluar la verdad. O sea, el perdón no es negar la verdad, mirar para otro lado y hacer como que tragármelo sin masticarlo. Eso no suele ser una buena idea. Hombre, si es muy pequeñito, sí. Entonces, aquí podríamos aplicar, si queréis, como uno hace con el limpiaparabrisas en nivel del coche. O sea, tienes puesto el limpiaparabrisas porque está cayendo un poquito de agua y todos los aquí presentes vamos todo el día con el limpiaparabrisas puesto. Y entonces, si alguien no me ve y me empuja, oye, pues no pasa nada, pasa. Y si no sé, o sea, eso lo hacemos, pero claro, ya digo que hay otras cosas que no son de limpiaparabrisas. O sea, a veces hay que limpiar el cristal porque la mancha no se quita con el limpiaparabrisas, ¿no? Pero bueno, primera cosa, reconocer la verdad. Hay que afrontar la verdad. No vale negarla, ¿vale? Segunda fase, un poquito más interesante, si queréis, que es el paso justamente el contrario al que esa persona que se ha quedado resentida,
porque ha unido la ofensa al ofensor, pues ahora, si yo quiero perdonar a alguien, tengo que empezar por separar ofensa y ofensor. Ahí son cosas muy distintas. Esto es una persona y lo que ha ocurrido es un mal, efectivamente, es un daño, es una cosa que puede estar mal hecha, etcétera, pero no es una persona. Yo voy a perdonar a esta persona por lo que ha hecho. Pero aunque parezca esto como muy teórico, pero la realidad es que si no hago eso, no voy a salir de ese circuito cerrado. Tercera etapa, que es básica, claro, decidir qué hago. Cedo al resentimiento, me vengo, no, pues no. Voy a perdonar a esta persona. Todavía sigo con la cosa dentro, y esto cuesta muchísimo, O sea, tomar esta decisión, la decisión de decir, tú has hecho algo malo que yo no me merezco y te voy a dar un regalo por algo que no por el que has hecho, sino porque eres una persona que te he separado de la ofensa, Entonces, ese cambio, que es un cambio de 180 grados, O sea, es una flecha que me venía a hacerme daño y yo le doy la vuelta y te la lanzo, ¿no? En positivo. Claro, eso hay que tener pues muchas cosas. No sé si grandeza de corazón, no sé si mucha fe, no sé si mucho. Lo cierto es que eso es una decisión, pero eso es solo un paso, la decisión, costoso, pero un paso. Dignificar al ofensor. Ya lo he separado, ya he decidido que te voy a perdonar, pero claro, si te quiero perdonar, si quiero darte el abrazo, o sea, tengo que poder, tengo que sacarte de abajo, ponerte a mi altura, porque tú eres una buena persona, que has hecho una cosa mal, pero eres una buena persona. Y entonces, como eres una buena persona, te puedo abrazar. Ya veremos que después la vida real no es tan sencilla, Pero en principio, te pongo a mi altura, te dignifico y te doy el abrazo. Claro, te doy el abrazo, pero amigo, aquí entramos en otra fase interesantísima, que es la conversión del corazón, porque no estamos hablando de hacer, como dicen en mi tierra, el paripé, de decir, sí, te perdono, venga, sí, no sé, no. Es una persona que quiere perdonar. Y entonces yo puedo con la cabeza querer perdonar, pero darme cuenta que el corazón no me sigue, de momento. Y entonces, ¿cuándo cambiará el corazón? Pues no lo sé. No sé. Trata bien a esa persona, reza, porque claro, aquí es donde la gracia supone un salto infinito. Y donde se supone que esas realidades o ofensas que parecen imperdonables pueden llegar a serlo. Si no, todo sería un tema de grandeza personal en cuanto a, yo qué sé, personalidad muy fuerte, o una herramienta muy bien aprendida, o una memoria muy mala porque se me ha olvidado ya, y entonces dice, no, perdona, esto es muy profundo. O sea, esto no es la conversión del corazón. Y por último, lo que quede, o sea, el restablecer la relación, en mayor o menor medida, como veremos después, Bueno, pues este proceso, ¿cuánto pensáis que puede durar? En algunas situaciones es instantáneo, vamos. Instantáneo, tan instantáneo que muchas veces hasta la otra persona, el ofensor, se sorprende de que no pasa nada, no te preocupes, que no. Pues yo pensaba que no. Y otras veces dura toda una vida. Y eso no hace indigna a la persona, ni hace ver que esa persona tiene muy poco corazón, o muy poca fe, o muy poco lo que sea. No, esa persona está queriendo perdonar a esa otra persona y está toda su vida. Y a lo mejor le ha perdonado como decisión, pero se da cuenta que el corazón no le deja que todo vuelva a ser como antes. Oye, ¿y qué le vas a hacer? Somos limitados, y lo hemos dicho al principio. Entonces, bueno, pues hombre, siempre puedes expresar más con esa persona, seguir tratándole bien, pero a veces pasa esto, que hay heridas muy profundas. O sea que tampoco, ¿no? No sé, bueno, supongo que escuchasteis, lo voy a resumir porque la historia de hace 4 años, ¿no? En Madrid hubo un atropello a una chiquita en un colegio, Monte Alto,
y una madre, la pobre, tuvo pues una equivocación con el coche, le atropelló a esta chica de 10 años, María. La madre que estaba cerca, lógicamente, fue a cuidar de su hija, estuvo atendiéndola, pero llegaron los médicos, se retiró, y aquí viene la clave. La madre de una chica que ve a la conductora llorando de pie en la acera, se va hacia ella y le da un abrazo. Y están las dos llorando, sufriendo la pena de lo que acababa de pasar. Pues fijaros qué imagen más gráfica de lo que sería, de lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, el perdón como un regalo, o sea, el mejor regalo probablemente, tendré que decirlo esa mujer, claro, el mejor regalo que esa mujer ha recibido pudo ser ese abrazo instantáneo de la madre de esa criatura, ¿no? Que pues, realmente eso fue instantáneo, ¿eh? La reacción que tuvo esa madre, instantánea. Y diríamos, instantánea quiere decir automática, que ni se lo pensó. Bueno, no sé, eso tendría que decirlo también esta, ¿no? Pero eso no se improvisa, ¿eh? Ni es tan automático, ni es una herramienta. O sea, seguro que esa madre sabía lo que era el perdón y que le salió natural. Vio a la otra mujer y dice, ay, se compadecieron juntas. Y eso duró un instante. Eso quizás otras personas podrían haber estado toda su vida, pues quizás, no lo sé. Afrontar la verdad. Decía, en este país hablamos mucho, hace unos años, afortunadamente esto ya se habla menos de esto, quizás, porque la expresión quedó como muy marcada, a mí por lo menos. Perdono pero no olvido, ¿no? Entonces, el olvido se puede decir que es una consecuencia muchas veces del perdón. Incluso si queréis decirlo así, si hubiera una prueba del algodón, de hasta qué punto he perdonado a esta persona, una de las características sería que se me ha olvidado. Es como si realmente no me acuerdo de eso que me hiciste, ¿eh? Entonces, muy bien, de acuerdo, eso es así, pero no siempre es así. Entonces, bueno, hay que afrontar la verdad, porque si no, como decíamos antes, que si no, el que tenga peor memoria perdona más, ¿no? Bueno, pues no, no. Me acuerdo un amigo que me contaba como él de pequeño, cuando tenía cualquier cosa con sus hermanos, que eran un buen cuñado, su madre, que le conocía muy bien, porque se rayaba mucho, como dicen la gente joven, porque estaba ahí como rencoroso, ahí dándole vueltas, le decía fulanito y le hacía así ¿no? En la frente, como con una goma de borrar, para que se le quitara de la cabeza. O sea, deja de darle vueltas al tema, ¿no? Bueno, pues hay que afrontar la verdad. Hasta el punto de que, como sale aquí gráficamente, si fuéramos capaces, porque uno usa el ordenador con frecuencia y entonces cuando tienes que tirar algo dice a la papelera, vale, pero está ahí, ¿eh? O sea, yo sé que lo puedo recuperar. O sea, que si pasado mañana me hace otra, está ahí, ¿eh? O sea, que esta es la segunda vez que me lo hace, ¿no? O me está pidiendo esto cuando hace poco me trató así. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería vaciar la papelera. Pero esto, insisto, podemos quererlo todos, pero no es tan fácil, ni es automático, como con el ordenador, cuesta un poquito más, ¿eh? Decíamos antes que el perdón es de las cosas que más nos asemejan a Dios, ¿no? Pero no es superioridad, claro. O sea, no estamos hablando de la clemencia del emperador romano que levanta el dedo y que te perdona, sí, eres un no, y dice, no, estamos hablando de un regalo, ¿eh? Y tampoco es la reconciliación en el sentido estricto. También sería parte de bueno, es que en el fondo lo que acabo de decir de la prueba del algodón es la reconciliación, pero bueno, no sé si tenéis experiencias personales, pero es verdad que hay veces que uno recibe el perdón de alguien o perdona a alguien, pero te das cuenta de que a partir de ahora esto va a ser distinto, lo cual tampoco pasa nada, hoy todo es distinto, ¿no? Cada día todo es distinto, no pasa nada, pero sí por el motivo que sea, algunos salgan después también. No puede ser igual que antes, pues no puede ser igual que antes y ya está.
Hombre, pero es que lo ideal sería, sí, lo ideal sería, lo auténtico sería, el perdón auténtico sería, efectivamente, y a eso aspiramos. Pero aspiramos y después llegamos hasta donde llegamos. ¿Existe lo imperdonable? Voy a decir la teoría. Lo digo porque en algunos casos me ha pasado de decir lo que voy a decir, que nada más lo sabéis todos. Y después en alguna pregunta alguien cuenta su testimonio y te das cuenta de decir, jo, qué corto se ha quedado lo que he dicho, ¿no? O sea, qué pobre, o sea, realmente, qué situaciones hay a veces en la vida donde es muy fácil decir que todo es perdonable. Yo lo pienso, ¿eh? Vamos, lo pienso en términos también sobrenaturales. Si no, quizás también diría, pues sí, creo que hay cosas que no son tan fáciles de perdonar, ¿eh? Efectivamente. Porque si no, la teoría, ¿qué te dice? Que aquí lo que realmente decide es la justicia. O sea, hay mucha gente que dice, no, eso no se puede perdonar porque sería injusto. Y dice, uy, pues claro, si me estás enfrentando la justicia con el perdón, pero no es verdad que estén enfrentados, ¿eh? No es verdad. Otra cosa es que, por ejemplo, para perdonarte a ti que me has robado el coche, si te pilla la poli, me lo pone más fácil la policía, la verdad. Te voy a perdonar más fácilmente que si te escapas con mi coche y nunca sé del coche. Pero bueno, dicho esto, del libro de la justicia, también decía San Juan Pablo II que que una consecuencia justamente de la consecuencia última de la justicia es el perdón. O sea, es que es justo, tenemos que perdonar. En el sentido, claro, te tienes que elevar a lo sobrenatural para entender esa justicia. Pero ¿qué sería imperdonable? Una secuela muy para siempre y bueno, ¿qué? ¿Vale? Un daño, hombre, hay cosas muy graves y cosas muy pequeñitas, eso es obvio, ¿no? Vale. La inquina, o sea, donde cuando tú sabes que la otra persona lo ha hecho, en mi tierra se dice aposta, o sea, queriendo, ¿no? O sea, y dice, y encima te pone una cara como que te das cuenta de que lo está haciendo con mala intención. Pues eso también cuesta perdonar mucho más, ¿no? No, bueno, no solamente eso, sino que además, a día de hoy, porque esto ya ha pasado tiempo, es que me sigue diciendo que te lo merecías, oye, pero un segundito, o sea, ¿no? O presume, incluso, ¿no? Claro, todo eso suma, y dice, pues va sumando, a lo mejor es imperdonable. Bueno, y también hay otro matiz, si queréis, a veces son daños que hacen personas que justamente es lo contrario de lo que se espera, ¿no? O sea, que un padre y una madre, que son el cuidador por excelencia, te maltrate, o que un policía te no sé qué, o que un médico te quite la salud, o que en fin, todo lo que sería una actitud contraria, parece como que clama al cielo. De todas formas, a lo mejor después en las preguntas sale esto también sobre qué piensan sobre esto, ¿no? Nos metemos en un tema súper interesante. Ayer no les hablé de esto a los un poquito más jóvenes, porque era un poquito más corta, y porque, bueno, no sé, a lo mejor les hubiera ido también bien hablar de esto, pero la realidad es que estamos, como veis, ¿no? Yo tampoco soy sociólogo, ¿no? Pero, en fin, por una parte tenemos una mezcla de relativismo moral y por otra parte de una hipertrofia de la sensibilidad, de la emotividad, etcétera. Si mezcláis esas dos cosas en el perdón, y la clave del perdón, que es que hay culpa, porque hay un daño, hay un mal, hay una libertad, hay una conciencia, hay una dignidad, que salta por los aires. O sea, la gente que piense que el perdón esencialmente, que la culpa es sin más un sentimiento, sin más, una emoción mala, además, sentirte culpable está mal, ¿no? Lo pasa mal, ¿no? Oye, ¿qué necesidad hay de pasarlo mal? No sé si visteis, no lo visteis, claro, porque, en fin, hace 2 o 3 años un debate en televisión donde fue un político joven, que por eso se le puede permitir, se puede perdonar que lo dijera, hablando sobre que no tiene sentido la psiquiatría porque era un modo de problematizar a la gente y porque en el fondo no hay enfermedad mental, etcétera, etcétera. En ese clima, él decía, es que nos habéis convencido de que la vida duele y la vida no tiene por qué doler. Claro, tú le mirabas y decías, ¿de dónde ha salido? O sea, no sé, de un dibujo
o de Hollywood, o de Hollywood en el sentido bueno, dice, porque claro que duele, y claro que sufrimos, y claro que tal, y claro que hay un mal, y entonces, pero si te quedas con la parte otra, con la teoría otra, entonces la culpa que es un problema añadido. O sea, ha ocurrido algo. Y tú te has sentido culpable. Oye, venga, supéralo cuanto antes. Oye, no te quedes ahí enganchado. Utiliza lo que quieras. Algo para manejar tus emociones, o date un homenaje, o compártelo sin más. Todas estas cosas que estoy diciendo no es que sean en sí negativas, no quiero tampoco. Pero que decir, la culpa no es eso. La culpa no es solamente eso, un efecto secundario de una cosa ordinaria. Dice, no, perdona, la culpa te está diciendo que has hecho algo mal, te está recordando que eres persona, te está recordando que hay una dignidad, que hay otra persona herida, te está recordando muchísimas cosas. No solamente es eso, pues que me duele, ¿no? Entonces, más de una vez me ha pasado en consulta, y no hace tanto, una persona que me ha venido, la última, me acuerdo hasta el caso en el sentido de una persona que me viene contando que no está bien porque está viviendo una doble vida. Pues como el de la canción que tenía un amor en cada puerto, pues más o menos, ¿no? Y entonces resulta que efectivamente, y venía, claro, que ¿qué hago? Y yo le escuchaba y decía, pues, ¿qué vas a hacer? Pues tenés que tomar la decisión y ya está, ¿no? Y terminó la conversación, lógicamente sin tratamiento, pues no admite tratamiento, ¿no? Y diciéndome esta persona, porque en el fondo, claro, lo que le dolía era, le dolían más cosas, pero entre otras, la culpa, claro, es que yo no te puedo quitar la culpa. Fijaros lo que decía este hombre, que hombre, yo no he leído mucho a Max Scheler, ¿no? Pero decía algo que era, vamos, nítido. O sea, el ser humano tiene derecho a ser juzgado culpable e incluso a pedir que se le condene. Si lo consideramos una simple víctima de determinadas circunstancias, junto con la culpa le estamos robando la dignidad. Porque pertenece a la esencia del hombre el poder hacerse culpable. Oye, yo libremente he decidido esto, a ver, no presumo, pero claro, es que soy libre, ¿no? Al ser humano no solo le pertenece la libertad de hacerse culpable, sino también la responsabilidad de superar la culpa cometida. Es que claro, es que si no, lo otro, pues sí, es una herramienta, es una emoción, bueno, y entonces, pues lo que hay que hacer es una muestra de debilidad. O sea, el perdonar a otra persona, ¿no? Perdonar. No sé, en esto, volviendo un poquito al principio, lo de el ejemplo del coche que se desgasta, ¿no? Y de la poquedad de que somos cada cual, ¿no? Te das cuenta cuando en una familia, en un grupo de trabajo, en un equipo de deporte, o lo que sea, en un grupo, cuando alguien perdona, basta que haya una persona, se crea, o sea, se crea un clima donde tú me has perdonado y yo mañana, lógicamente, también te perdono. Y se crea como una naturalidad donde parece que tú, eso lo dice Santo Tomás, habla sobre el agradecimiento para esto mismo. Dice, cuando una persona es agradecida, tú le estás dando al otro como un plus. Y el otro coge ese plus y se lo pasa al otro. Y el otro al otro. Y entonces, el perdón, el agradecimiento, el respeto, ¿no? Bueno, pues eso es la dignidad. Y entonces, claro, ¿qué es lo que no es? Pues no es, pues eso, la goma que decíamos antes, una emoción, pero lo que hay que hacer es borrarla. Cecilia, no voy a hacer propaganda de mi libro, pero ahora va a salir un libro donde hablo sobre cómo afrontar las dificultades en la vida y se llama ¿A qué esperas para ser feliz? Y entre otras cosas hablo del estoicismo, de la psicología positiva, como cosas que tienen verdad, pero claro, se quedan muy cortitos. Se quedan muy bien si utilizas una herramienta de las que ellos te ofrecen, un argumento para una cosa más sencilla, funciona muy bien. Pero cuando te metes en temas ya de esos que duelen, se suelen quedar bastante cortos. Otra cosa es que efectivamente todos tienen sus recursos finales para dejarte solo y decir, bueno, y ahora tú lo que tienes que hacer es que esto como que se diluya. Dice, oye, ¿y eso cómo se hace? Esto de que se diluya esto, ¿no? Eso, bueno,
Venganza y resentimiento. Vamos a ver. Insisto, aquí me meto de nuevo en cuestiones un poquito más importantes que limpia parabrisas de antes. Entonces, hemos visto que comienza con una decisión, el perdón. Pero vamos a entrar un poquito en estas dos alternativas que yo a veces las hago gráficas pensando en ejemplo de si alguien por aquí cercano, aquí que tengo esta señora aquí delante, me lanza una flecha y me hace daño, claro. Entonces, me lanza la flecha y me hace daño. Entonces, primera posibilidad, pues me hace daño significa que tengo la flecha clavada, estoy echando sangre. ¿Qué sería la venganza? La venganza sería que yo voy corriendo hacia ella para hacerle daño. Con consecuencias de esto, ¿cuál es? Que yo me dedico mi vida a correr detrás de ella. Parece como que toda mi vida ya en parte va a depender de eso. Estoy como enganchado a eso y me estoy desangrando. Y al final voy a acabar muerto, desangrado, ¿no? Y dice, pues menudo éxito, ¿no? Y encima me he convertido en ofensor, Con lo cual, esa cadena que a mí me ataba a la ofensa, lo que he hecho es hacerle otro nudo más. O sea, me ata todavía más. Segunda opción, el resentimiento. Y entonces me tiran la flecha, me empiezo a sangrar y en vez de salir corriendo, pues ayer decía alguien, claro, es que hay gente que a lo mejor como por cobardía no se venga. Y por no sé qué, no sé cuánto, al final solo te queda el resentimiento. Pues el resentimiento para irte a la esquina, quedarte allí dolido, lamerte las heridas, hay que ver lo que me han hecho, hay que ver no sé qué, no sé cuánto, etcétera, y te sigues desangrando ahí en la esquina, ¿no? Y encima, como dice una autora con mucha perspicacia, dice, el resentimiento es un veneno que uno fabrica teóricamente para dárselo al otro, pero que te lo hagas tú. Mira, ahí, ¿no? Te has guardado la ampolla de cianuro en la boca para echárselo al otro o a la otra y no te das cuenta, le pegas un mordisco y ya está, se acabó el asunto, ¿no? Y entonces, pues, menudo éxito también, ¿no? Bien. Por lo tanto, el perdón, acabas de salir, libera. Y una cosa que decía hace poco el Papa León XIV, este verano, que es muy interesante también, él decía, no hay que dejar que el mal tenga la última palabra. O sea, en el fondo, y ahora lo vemos también con otro ejemplo, dice eso, que el resentimiento no determine el futuro, tu futuro. O sea, que tú no dependas o sea, que no te quedes, o sea, que eso no te marque para siempre, ¿no? Y por eso está el perdón también, porque claro, el perdón te libera a ti, te reconcilia también a ti, contigo mismo, ¿no? Bueno, pues Mandela, que allí los jóvenes sabían el nombre y les parecería alguien súper cool, etcétera, pero no vivieron esto, que aquí vivimos muchos, o casi todos, que fue cuando liberaron a Mandela. Yo no me estaba enterando tampoco de mucho, pero al parecer Mandela, cuando salió de la cárcel, él cuenta cómo vio gente sonriéndole, pero sobre todo vio mucha gente con odio. Claro, hay un tema político detrás, un tema racial, lógicamente muy fuerte, Y entonces, pero él vio odio. Y entonces él contaba esto después. Decía, sí, al salir y ver a toda aquella gente, sentí mucha rabia por 27 años, 27 años de vida que me habían robado. Pero entonces el Espíritu de Jesús me dijo, Nelson, cuando estabas en prisión, eras libre. Eso lo explica ahí después diciendo, claro, era el sentido de mi vida, yo estaba dando mi vida por algo. Era libre, había decidido esto, ¿no? Dice, ahora que eres libre, no te conviertas en tu prisionero por el odio, por la ira, porque dices, pues como si me quede esto dentro, es que no voy a saber salir de casa. Es gratuito el perdón. Pues sí, en principio el perdón auténtico es gratuito. ¿A cambio de qué? A cambio, en principio, de nada. A cambio de nada, pero que todos sabemos, hombre, a cambio de nada, pero a veces nos viene muy bien que la otra persona, de alguna manera, no sé, pues
repare algo, eso que ha hecho. Hombre, si nos devuelve el coche, desde luego, por supuesto. Pero, o por lo menos que me devuelva las ruedas, ay, o sea, que yo vea que hay como una intención, o sea, que algo que me lo facilite, ¿no? Pero en principio, el perdón es gratuito, es esa palabra que se usa tanto, que palabras que se ponen de moda, asimétrico. O sea, el perdón es asimétrico. Muchas veces cuando uno se hace lío y debería perdonar, no debería perdonar, ya la palabra deber ya te está sacando del regalo, ¿eh? También lo puedes decir, debería hacerle un regalo, pero hombre, eso te lo planteas cuando, no sé, tienen un poco de pudor, yo qué sé qué. Pero no es un tema de justicia, no es un tema... Y entonces, en este sentido, es gratuito, ¿vale? Es asimétrico. Se supone que yo te estoy dando algo que no es comparable con lo que tú me das, aunque yo, cuando te estoy perdonando, indudablemente, también como que me libero, ¿no? Pero es gratuito. Perdón, la lógica, esto no va. Sí, no es decir que efectivamente, claro, es gratuito, pero a ver, hay razones para perdonar. Razones morales, por supuesto. Quiero decir, efectivamente, es bueno perdonar. Y es malo quedarse con el rencor, el resentimiento, lógicamente. Razones afectivas, pues también las hay, muchas veces, no siempre, pero las hay. De decir, oye, yo es que te quiero, no puedo estar con esto así, yo no puedo quererte y a la vez estar dolido, etc. Entonces quiero perdonarte, necesito perdonarte, vale. O razones también emocionales también. Pues es incómodo darle vueltas, no dormir esta noche, ¿no? Y entonces quiero pasar página, pero ¿sí? Vale, muy bien. Hay razones morales, razones afectivas, razones emocionales, pero el perdón en sí mismo, el auténtico perdón es gratuito. Contando con que eso también cabe dentro de esa situación, claro. Transformador. Para esto utilizaba Benedicto XVI, una palabra que le gustaba mucho aprender, claro, explicando que el perdón es una de esas realidades que hay que son performativas, es decir, que te cambian. O sea, que cuando perdonas, te haces mejor persona. Lo mismo que cuando no perdonas, pues lógicamente, o cuando te quedas ahí, o cuando haces el daño, claro. También eres peor persona. Y en cambio, al perdonar a otra persona, hemos dicho antes, dignifica a la otra persona, te dignificas tú también, y esa relación que existía entre los dos, hombre, si estaba muy deteriorada, se arregla, pero es que si era buena, pero lo que ha ocurrido es un evento sin más, se fortalece. Es un regalo que refuerza nuestra unión, es querer a la otra persona, nos queremos más, desde que perdono más, te quiero más, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sería sospechoso que dos personas, matrimonio, novios, amigos, me da igual, no se perdonan nada? Yo creo que sí, sería sospechoso. No es que nos queremos tanto que no tenemos nada que perdonarnos. Os podéis querer mucho, pero no sois perfectos, ¿no? A lo mejor no estamos hablando de un perdón, yo qué sé, súper doloroso, pero tiene que haber realidad de perdón. Aparte, volvemos a lo de antes, oye, que es estupendo, que cuanto más perdonas, más quieres, y cuanto más quieres, más perdonas. Si esto es una fiesta, si esto no es una cuestión, si esto no es una oficina de urgencias donde hay que reparar heridas continuamente porque se nos muere. Y dice, no, esto es un regalo. Fijaros esta frase de Benedicto XVI, que la leí cuando ya tenía casi hecho el libro, lo incluí, lógicamente, pero de esa cosa que te hacen decir, bueno, yo para qué escribo un libro, si ya está. Bueno, efectivamente. Pues, y lo voy a traducir un poco en lenguaje médico, lo que dijo Benedicto XVI en Jesús de Nazaret. Él dice, el perdón, dice, cuesta algo, ante todo al que perdona. Claro. Dice, tiene que superar en su interior el daño recibido. Debe como cauterizarlo dentro de sí y con ello renovarse a sí mismo. De modo que luego de ese proceso de transformación, de purificación interior, alcance también al otro, al culpable. Y así ambos, sufriendo hasta el fondo el mal y superándolo, salgan renovados. Esto si lo traducimos en lenguaje médico, que es un poco más chusco, pero bueno, dices, o sea, tú eres una persona
no veo quién está al fondo sin gafas, porque tú eres una persona que me has hecho un mal, pero tú eres una buena persona. Tú lo que pasa es que el mal, o sea, te has contagiado del mal, te has con un virus, el mal. Y entonces tú me has hecho ese mal porque tienes ese virus. Y me lo contagias a mí, me haces daño. Y entonces yo, si te quiero perdonar, fabrico mis defensas, anticuerpos o lo que sea, y primero sano mi herida y después te los paso a ti y te sano a ti. Y entonces, claro, efectivamente, o sea, estamos los dos compartiendo el mal. Yo podía haber hecho lo que tú has hecho, efectivamente. Yo soy también limitado, soy, ¿no? Entonces, has sido tú, lo siento, te ha tocado. El rayo te ha caído a ti. Y entonces, tú has recibido el mal, me lo das a mí, yo te intento tal. Pero claro, esto explica también lo que veíamos al principio de acoger en la fragilidad propia al otro, ¿no? Bueno, como es un regalo, se supone que los regalos hay que envolverlos bien, que estén presentables, ¿no? Hay que pedir perdón bien. Depende, si es una cosa muy pequeñita, muchas veces basta una mirada, un gesto, yo qué sé, un taller de cariño, un taller de servicio, ya la otra persona ya se da cuenta de que, oye, que no pasa nada, ¿no? Pero cuando subes un poco la intensidad del daño, a lo mejor hay que hacer como hizo también Benedicto XVI, de un modo perfecto, casi de iglesia, cuando mandó la carta famosa que escribió a la iglesia de Irlanda pidiendo perdón por personas dentro de la iglesia que habían cometido abusos. Y entonces él no se, vamos, digo yo, que no se leyó lo que dicen los manuales, pero lo hizo todo muy bien en ese texto. Y en el fondo lo que hizo fue esto, o sea, primero, reconocer el daño y la culpa. Y decir, perdona o perdonad, tenía que haberme dado cuenta antes, entiendo el daño que te he hecho, entiendo lo mal que lo debes estar pasando, entiendo que incluso te cueste perdonarme, lo entiendo todo eso. Quiero que sepas que no lo voy a hacer más. Es más, voy a poner medios para que esto no pase más. Así que perdona, y si puedo hacer algo más por ti, dímelo. Y entenderé que a partir de ahora, o sea, entenderé que eso que a veces también nos pasa, bueno, a veces no nos pasa mucho a las personas, que, o sea, que alguien te quiere pedir perdón, de acuerdo, pero tú dices, oye, perdona, necesito un poco de tiempo, o sea, déjame un poco de espacio, o sea, esto no es tan, ya, pero lo digo porque cuando uno pide perdón a otra persona, la entidad del daño, la regla la tiene el que ha recibido el daño. O sea, yo puedo pensar que es una tontería, oye, no es para tanto, ya, pero le ha dolido mucho. Entonces, el nivel del perdón es el que le duele al otro. Es que eres demasiado sensible. Mira, no sé si soy demasiado sensible, pero me ha dolido mucho. Así que dame tiempo, ¿no? Porque... ¿Qué aportan los cristianos? Pues los cristianos aportan todo ese proceso de perdón que hemos visto antes, psicológico, si queréis llamarlo así, o antropológico, eso elevado a... O sea, digo en el sentido de decir... dignificar a la otra persona, diciendo, es un hijo de Dios, como yo, ¿no? La venganza, renunciar a la venganza, hombre, claro, no solamente denuncio, sino que y voy a intentar hasta rezar por esta persona que me ha hecho daño, pobrecillo, si se ha contagiado del mal, pobrecillo, ¿no? Yo también soy pobre, me ha dolido, ¿no? Pero que no, o sea, vais viendo todos esos pasos, la empatía, todo esto, y dice, bueno, esto, a ver, no es que no lo resuelva, por lo tanto, automáticamente, pero claro, todo lo que supone el ser cristiano nos lo pone, se supone como más fácil para poder perdonar. Lo cual no significa lo que decíamos antes de que tú puedes estar durante mucho tiempo, puede que toda tu vida queriendo perdonar a alguien y dándote cuenta de que algo sigue habiendo ahí dentro que te duele, ¿no? ¿Y cuáles serían por acabar, los tips para terminar un poco, o conclusiones, así como más prácticas, ¿no? De alguna manera, ¿no? La primera, y hablo más, por lo tanto, de nuevo, de situaciones más ordinarias, más de amistades, de familia, de compañeros de trabajo, quizás, que muchas veces hay que confiar. Estamos hablando de una relación en la cual se supone
que son personas en las que ya confío, que por lo que han hecho quizás no merecerían esa confianza por lo que han hecho, pero yo en esta persona, porque lo separo de lo que ha hecho, sí confío, ¿no? Y entonces, como confío, me adelanto quizás. Y aunque debería ser él o ella quien me pide perdón, yo me puedo adelantar a perdonarle. Y eso tiene habitualmente el efecto mágico de que la otra persona, que es consciente, dice, no, perdona tú, si he sido yo el que tenía... Pero al final, ¿qué más da si esto es un regalo para compartir? Pues el que antes abra la caja, pues mejor, ¿no? Antes compartimos el regalo. ¿Hace falta lógica en esto? Pues un poquito, ¿eh? Lo digo porque aquí podría entrar con razón las situaciones donde alguien me ha hecho daño y no tengo tan claro que a lo mejor me quiere seguir haciendo daño, ¿eh? Y entonces, ¿qué hago? Me acerco, le doy un abrazo y si me vuelve a clavar el cuchillo, en fin, por la espalda, entonces necesito un poco de lógica. Bueno, sí, necesitas un poquito. La lógica de intentar entender que la intención con que lo hizo no era esa, que le pilló en un mal momento, un poquito de lógica. Porque si sacamos demasiada lógica, entonces se nos complica un poco todo, ¿eh? O sea, si entramos en quién puso más, como decía hace rato, ¿no? Entonces nos hacemos un lío, ¿eh? ¿Quién tenía que haber hecho esto, lo otro? ¿Hasta qué punto lo que has hecho es indigno de no sé qué? Y intentamos entender más, pues, porque el mal no da para mucho. Los dos últimos tips, que son cuanto más mejor, ya sabía antes, es un regalo, pues venga, cuanto más regalo, mejor, ¿no? ¿Y qué pasa? Que haya una gradación entre comprender, disculpar y perdonar. Cuanto más comprendo a una persona, porque la conozco más, cuando mejor me comprendo a mí mismo también, pues más fácil todo, ¿no? Si no consigo comprender esta situación, a lo mejor pues tengo que disculpar a esa persona, en limpiaparabrisas de antes quizás, pero hay otras cosas que realmente necesitan el perdón, ¿no? Cuanto más, mejor. Y por último, cuanto antes, que era también algo que decía el Papa Francisco en una audiencia, no sé si eran recién casados o novios en el Vaticano, y les decía que no llegara la noche sin pedirse perdón. ¿Por qué? Pues porque, bueno, por una parte, pues, cuanto antes mejor, ¿no? Pero también porque es un regalo, etcétera, y porque además todos sabemos, ¿no? Que cuando dejas pasar el tiempo, las emociones simples, como puede ser esta, el dolor por lo que me has hecho, o lo que sea, la tristeza, se empieza a complicar, se hace un refrito, y entonces empiezas a mezclar cosas, como pasa el tiempo, no me lo quiere decir, pues yo tampoco doy mi brazo a torcer, y entonces se complica, y es una pena porque se hace bola algo que era más llevable. Muy bien, pues hasta aquí mi exposición, y ahora pues lo que quieran preguntar, pues estaré encantado.